Vamos a esperar hasta las 9:10 y así entonces iniciamos de una vez y por todas. Para no pararnos para nada. Bien, buenos días de nuevo. Vamos a estar entonces viendo, tal como les había indicado, la continuación de este curso. Lo estoy haciendo por este medio diferente al que ustedes han usado hasta ahora, porque la grabación del pasado encuentro se hizo imposible para mí, por lo menos, poderla visualizar y era básico para poderla entregar al grupo de la tarde. Entonces, en este caso, como yo la convoqué, pues es más fácil para mí poder tener ese acceso. Vamos a estar revisando muy rápidamente lo que vimos el pasado encuentro, el pasado martes, y luego iniciamos con los temas de hoy. Un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando su variabilidad es debida únicamente a causas comunes. Cuando un proceso se encuentra bajo control, el resultado de magnitud y variabilidad es estable y predecible. Eso lo vimos, como le decía, en el pasado encuentro. Ahí entonces, cuando está fuera de control estadístico, y sobre todo acá vamos a ver la parte de cuando hablamos de los planes de producción y los planes de control estadístico, tenemos dos errores. El error 1, reaccionar ante un cambio como si proviniera de una causa especial, cuando en realidad surge el sistema mismo. Y el error 2, tratar un cambio como si proviniera de causas comunes, cuando en realidad se debe a una causa especial. Entonces, esos son los dos tipos de errores normalmente que encontramos en el control estadístico del proceso. Entonces, como no es posible convertir en cero estos errores, recurrimos en este caso
a la gráfica de control para detectarlo y luego entonces precisamente para poderlo resolver. Luego vimos algún tipo de interpretación de lo que son las gráficas de control. Para nosotros es muy básico, podamos entender para qué utilizamos la gráfica de control y no solamente hacerla, realizarla, también tomar algún tipo de decisión basado en lo que son las gráficas de control. Aquí tenemos entonces las pruebas que indican que no hay control estadístico cuando hay 2 puntos fuera de los límites de control. En lo primero, vimos que había, en este caso no tenemos ninguno de los puntos en la gráfica que tenemos de ejemplo fuera del punto de control. Luego vemos acá 2 de 3 puntos consecutivos en la zona A o más allá. Dijimos que la zona A es esa que está muy cercana a lo que es el límite superior o el límite inferior. 4 de 5 puntos consecutivos en la zona B o más allá. La zona B es aquella que está intermedia entre lo que es mi media, con mi objetivo también, y la zona externa, que es la A. Además tenemos 8 puntos consecutivos de un solo lado de la línea central. Tenemos entonces ya 8 puntos, quiere decir que se marca una tendencia y es medio peligrosa, porque si se sigue repitiendo es posible que tengamos entonces un error. También estuvimos viendo acá en lo que es importancia del gráfico de control. Vimos entonces puntos fuera del límite de control. En este caso es algo inusual. Esa es la posible interpretación. Por ejemplo, la persona fue interrumpida. Entonces tenemos 2 puntos, este punto que está acá y este que está acá, que están fuera de los límites esperados. Luego tenemos otra gráfica con relación al cambio. El cambio nos dice 7 o más puntos consecutivos, todo de un lado de la línea de media central. La posible interpretación, el promedio general ha cambiado, por ejemplo, mostrando el resultado de la mejora del proceso. Si hay un proceso que ha ido mejorando, entonces me está dando siempre consecutivamente de una forma, es posible que la tendencia sea positiva o al revés, que puede ser negativa. La tendencia, 7 o más puntos consecutivos, todos del valor creciente o decreciente. O sea, en este caso, en vez de mantenerse constante, lo que hace es que te da una tendencia de subir o bajar y se pudiera salir de control. En este caso, como vemos la gráfica. Cambio gradual en el proceso, esos son los procesos de interpretación. Por ejemplo, una herramienta se está desgastando. Ya el próximo paso que tenemos es precisamente el ciclo. 7 o más patrones repetitivos, posiblemente sobre varios puntos. Es un efecto relacionado con el tiempo. Por ejemplo, personas que cambian con los turnos. Turno 1, turno 2, tenemos esa parte. Segundo. A continuación también vimos esta parte. Un momentito que todo está cargando. Ok, vimos entonces ya, para la preparación de un diagrama de control, necesitamos diferentes, tenemos diferentes necesidades. Tengo la pantalla visualizada. Por favor. Dice acá, para que los gráficos de control cumplan con el propósito, es importante tomar diferentes o algunas medidas preparatorias antes de su implementación. Vimos algunas de esas, vimos creo que las primeras 3. Establecer un entorno adecuado para la acción, definir el proceso y determinar las características a estudiar, buscar una correlación entre las características, definir el tema de medición, minimizar las variaciones necesarias y satisfacer la necesidad del cliente. En estas vimos entonces, la primera nos dice, con relación al entorno adecuado para la acción, tenemos la empresa y tenemos 2 entornos conocidos, que son las partes interesadas
internas y las partes interesadas externas. En cada uno se necesita y se requiere establecer un adecuado control para la acción. Luego vimos esta parte también que decía definir el proceso y determinar las características a estudiar. Pues el proceso debe entenderse. El proceso debe entenderse en términos de su relación con las otras operaciones y usuarios y en términos de los elementos del proceso. Por ejemplo, personas, equipos, materiales, métodos y medio ambiente que lo afectan en cada etapa. También estuvimos viendo el pasado encuentro. Aquí, buscar una correlación entre las características. Tenemos entonces características de diferentes partes que tenemos, habíamos, por ejemplo, negativamente, algunas que requieren algún tipo de estudios especial. Pero sobre todo, la parte de las características y esa correlación es, hablamos del ejemplo para una válvula, una botellita de agua, para poderle moldear su forma, debo tener una relación entre lo que es temperatura y también tiempo de exposición. Esas dos características son y se relacionan de forma prácticamente siempre igual. Si me cambia una, también me afecta a la otra. A continuación, entonces, también hablamos sobre definir el sistema de medición. Es extremadamente importante que los datos contengan la información pertinente y sean válidos. Por ejemplo, los esquemas de muestreo apropiados son utilizados para que su análisis y la interpretación de resultados se realice adecuadamente. Entonces tenemos un sistema de muestreo que va a ser relacionado prácticamente con lo que son nuestros sistemas en la empresa. Un ejemplito normal, una empresa X tuvo un problema se encontró en recursos humanos que ellos estaban midiendo pocas cosas, o sea que no tienen indicadores muy claros. Esa fue una auditoría que se hizo. Pues nada, a los meses, entonces que volvimos otra vez a estar allá, encontramos de que sí, que estaban midiendo más cosas, pero ¿qué estaban midiendo? Por ejemplo, la cantidad de agua que se consume en el comedor a la hora de almuerzo. Es importante, quizá también medían la cantidad de personas que solicitaban una receta médica, el tiempo de atención cuando iban a recursos humanos, el tiempo de atención cuando estaban, o sea, cosas que realmente eran quizá importantes, pero dejaban de medir otras cosas que realmente son vitales. Por ejemplo, uno preguntaba a ese recurso humano cuál es la rotación anual de la empresa, o sea, cuántas personas entran y cuántas personas salen de los puestos de trabajo, cuántos puestos de trabajo se quitan, se crean, en fin, ese dato no lo tenían. También otro tipo de datos que tampoco tenían era el programa de capacitación anual, si se ve cumplido o no. Primero, no tenían plan de capacitación. O sea, muchas cosas, como ustedes ven, es definir un sistema de medición, pero que me mida lo que yo realmente necesito, lo que me agrega valor a mi empresa, a mi producto. Entonces, todo eso lo hablamos. Simplemente está bien rememorando esto. Inclusive creo que también vimos aparte, era minimizar la variación innecesaria. Las causas externas y necesarias son de la variación, deben reducirse antes de que comience el estudio. O sea, un control estratégico del proceso no puede estar viciado con variación. Debe primero establecerse los controles. ¿Qué usted va a medir? Usted debe medir con una gráfica de control, pero la gráfica de control le dice, número uno, que tú vas a obtener una media. Ahora, esa media realmente corresponde a lo que tú estás esperando. Si no corresponde a lo que tú estás esperando, entonces hay un problema. Luego decir, mira, ahora mismo que ya establecí cuál es la media que voy a tener. Luego, ¿cuáles son los límites establecidos?
va a depender muchísimo de su proceso, pero también es un asunto prácticamente matemático. ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos entonces en consideración que haya variación o no en el proceso. Hasta que no tengamos controlado y saber específicamente cuáles son nuestros límites, también nuestra media o nuestra meta, no podemos trabajar en paz con eso. Ya entonces, vamos a la última, creo, una de las últimas. También hablamos de eso, satisfacer las necesidades del cliente, tanto interno como externo. En este caso, pensamos en lo que son los usuarios afuera, que hacen ellos para poder realmente tener una información, un producto de la calidad que estamos acostumbrados a hacer. Estos beneficios, si se utilizan correctamente, los gráficos de control pueden, esto ya es nuevo, esto sí, ser utilizados por los operadores para el control continuo de un proceso. Hablamos de quién crea. Posiblemente el operador per se no va a crear un gráfico de control, pero sí le da el seguimiento. Sí, para él las decisiones que se van tomando basados en los estudios de gráficos de control también son importantes porque van a evitar los riesgos que vas a tener en tus procesos productivos. Ayudar al proceso a funcionar de manera consistente y predecible. ¿Cuáles son mis resultados? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué medios tengo para poder llegar a esa zona? Permitir que el proceso logre una mayor calidad y una mayor capacidad efectiva. Ayudar a distinguir las causas especiales de las causas comunes de la variabilidad. Y por tanto, servir como guía para que la administración tome medidas o acciones locales sobre su sistema. Entonces, esta parte yo creo que es la más importante. Si tengo una variabilidad muy alta y veo que la causa es una causa asignable, o sea que siempre cuando hay una variación tiene que ver con un factor que está controlado, pero siempre hay que tener muy en consideración. Si yo planteo eso a la administración de la empresa, es posible que se busquen otros medios para resolver el problema. Por ejemplo, las botellas de agua, después que pasan por la parte de formación y llenado, se pegan una con otra. Eso es muy común en las empresas que hacen embotellados. Entonces, las botellas se pegan y se le hace difícil porque para ponerle la etiqueta, que es prácticamente al final, pues eh, tienen ese gran problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, hay muchas cosas. Uno es, lo que se utiliza en una empresa es separadores de aire. Cuando pasan un aire, lo que hace es que separa cada una de las botellas y se hace más fácil poderla utilizar. Otro, cambiar la materia prima. Es un poquito más difícil, que tienen que ver ya con la administración. En los dos, uno, como le decía, colocarle una fuente de aire que separe las partes es importante hacerlo, pero también al mismo tiempo el material. Cualquier decisión basado en las dos cosas tiene que ver con una decisión más hacia arriba. El operador no puede decir y buscar un suplidor nuevo de plástico, porque realmente no tiene el poder para hacerlo. Tampoco puede, en este caso, perdón, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Me están oyendo ustedes? Es que estoy ahora. Sí, lo Se escuchamos. escucha, sí. Sí, porque se me fue la pantalla. Bien, entonces precisamente hablábamos de cuáles son las cosas que el operador. Ahora no. No se Ahora no. escucha. Ahora no lo están oyendo. No se escucha. Bueno, ahora sí. Ah, Bueno, ahora sí. ahora sí, perfecto, qué bueno. Bien, si le decía, pensemos en algún problema que ustedes no pudieran resolver, pero por lo menos, en este caso, va a tomar un plan B.
O sea, hay cosas que son de la máquina. Si yo trato de cambiar algún tipo de mecanismo, entonces tendría que buscar una autorización por encima. Entonces, ahí es que estamos precisamente centrados. ¿Cuáles son esos tipos de decisiones que yo no puedo tomar? Tiene que tomarlo la alta dirección porque tiene que ver con contratar más personas o tiene que ver con sacar más personas o tiene que ver con utilizar una parte de la máquina y otra parte no. Hay máquinas que usted la compra para hacer diferentes funciones, pero al ser tan riesgoso o al tenerme tantos defectos, prefiero mejor decir, mira, esta parte que la máquina no puede hacer, prefiero correrla manual, porque al final voy a tener que revisar todo 100%. Bien. A ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo con relación a eso? O sea, ¿cuáles son esas cosas que debería ser, por ejemplo, una máquina, algo especial, pero que al final la máquina me está dando muchos errores y yo prefiero, o sea, no es dejarlo así por toda la vida, es por un asunto circunstancial, decir ahora, en este mes vamos a trabajar durante tanto tiempo de forma manual. ¿Le ha pasado una vez eso a ustedes? Vamos a ver que nos dice Jason Villar. ¿Cómo es el micrófono, Jason? Saludando. Saludando. Muy bien. ¿Ha tenido algún tipo de, por ejemplo, la máquina hace una función regularmente, pero está dando unos defectos? Usted ha decidido en alguna ocasión decir, mira, en vez de ser esta parte que es automática, vamos a trabajarla manual o simplemente se detienen las operaciones. ¿Cómo ustedes lo hacen en el caso de su empresa? Sí, Sí. va a depender mucho. Se escucha un feedback, profesor. Ok, siga. Le decía que sí, que ha ocurrido, pero eso va a depender del proceso del que estemos viendo en el momento. Por ejemplo, en el área donde estoy ahora, hay una prueba que se le hace al producto, que se hace de manera automática en una máquina. Si la máquina se daña, existe un método alterno para hacer la prueba de manera manual. La máquina lo que hace es que somete las piezas a una temperatura conocida, toma un valor de resistencia de las mismas, luego la pone a una temperatura diferente, vuelve y toma las medidas y hace un cálculo. La máquina hace eso de manera automática. En caso de que la máquina esté dañada o presentando problemas, el proceso se hace manual. Un humano, ¿verdad? O sea, un operador pone las piezas a la temperatura indicada, con un tester mide la resistencia y entonces hace los cálculos de manera manual. Muy bien, oye, un buen ejemplo, diste ahí, un ejemplo bastante puntual. Gracias, Jason, por esa intervención. Como ustedes ven, y ustedes, eso es normal en todas las empresas. Ahora bien, viene el asunto. El operador detecta que hay un problema, el sector de calidad ve que tiene un problema con la máquina. Yo tengo que tomar una decisión y ustedes tienen un plan B. El plan B me resultó, pero yo tengo que también al mismo tiempo, con la misma institución, la misma empresa, mandar a reparar esa máquina porque por algo se está haciendo de forma automática para evitar precisamente la parte humana. Recuerden que tenemos, cuando la persona está haciendo cualquier tipo de prueba, algunas veces si no tomamos decisiones como hace la máquina, que lo toma de forma automática. Si lo hacemos manualmente, posiblemente hay un factor que nos pueda fallar y no nos damos cuenta. Ya entonces, esto es la parte de los beneficios. Vamos ahora con lo que se llama la preparación para el uso del gráfico de control. Ya hicimos gráfico de control y todo, pero tenemos que revisar siempre cuáles son esos subgrupos racionales para ese cuadro de control. El subgrupo o muestra racional utilizado para preparar un gráfico de control debe representar subgrupos de salida que sean los más homogéneos posible. Los subgrupos deben ser tales que si hay causas especiales aparecerán en diferencia entre los subgrupos, en lugar de diferencia entre los miembros de un subgrupo. Un subgrupo natural, por ejemplo, sería la salida de un cambio dado. Entonces, un subgrupo racional sería, por ejemplo, piezas consecutivas elaboradas por una máquina, por un mismo operador,
en un mismo turno de trabajo, con un mismo material y con las mismas herramientas. En la parte que sería incorrecto, piezas producidas con materias primas provenientes de diferentes lotes, piezas producidas por diferentes operarios, piezas de diferentes cabezales de la misma máquina. Entonces vemos ahí claramente lo que es un subgrupo racional. Un subgrupo racional, normalmente como dice acá, son de forma característica donde vemos que los factores que intervienen en el proceso productivo, llámese las 6 M's, materiales, mano de obra, máquina, medio ambiente, medición y también el método, pues estén todos confabulados para que las cosas sean siempre bien y siempre igual. Si hay una de esas piezas que sale, ya entonces no es parte de su grupo. Por ejemplo, si cambia el material, yo no puedo decir que el material, el resultado de esta parte del proceso, que se cogió con un material, hasta con un lote diferente, va a ser igual que el otro, porque no sé las condiciones que mi suplidor trató ese lote o lo pudo controlar. También si yo cambio el personal, como dicen ahí, también es otra cosa. También si cambio el método de realizar las actividades, evidentemente también va a cambiar posiblemente el resultado. O sea, no son correctos cuando yo cambio algunos de los elementos esenciales del proceso. En este caso, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de, vamos a poner lo que sea un lote de producción. Nicole, por favor, tómese su micrófono. Una preguntita la voy a hacer. Sí, me escucho. Sí, me escucho. Ok, ¿cómo ustedes determinan los lotes de ustedes de producción? De ustedes, ok, el lote va a ser tal. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué utilizo un número de lote diferente para el próximo lote? Vamos a ver, ¿qué tú nos dices? Bueno, el producto que yo llevo. Bueno, ¿se escucha doble, profe? Perdón. En el producto. Ok, ahora sí. En el producto que yo llevo se hace por orden, o sea, cada orden es un lote diferente. Se puede, o sea, un mismo lote puede utilizar los materiales iguales, pero básicamente así, o sea, como que van cambiando de acuerdo a la orden. O sea, puede haber algún tipo de variación en materiales y eso, pero entre una orden y otra cambia el lote como sea. Ok, pero un asunto, una orden y otra. Si tu orden, por ejemplo, es de 400,000 piezas y va a requerir 4 turnos de trabajo, ¿el lote sigue siendo el mismo o cambia? En verdad yo siento, o sea, hasta donde yo sé, entiendo que es el mismo. A pesar de que cambie, por ejemplo, el operador. Si cambia el material, como sea, sigue siendo el mismo. O sea, entiendo que es por orden aquí que se direcciona. Ok, ok. Ok, vamos a ponerte un poquito más difícil. Si el cliente me pide, o sea, yo tengo una producción de 2 millones de piezas. Le puse 2 millones. 2 millones. El material es igual y demás. Yo cambio el número de lote en que semanal, diario, anual. ¿Cuál es el concepto, llamando de millones de unidades, por lo cual yo voy a cambiar el número de lote? O como quiera, se pone el mismo número de lote, aunque sea corrido uno el lunes y otro el viernes, porque es el mismo tipo de orden. ¿Eh? A ver, Nicole, exacto, eso es lo que le decía, que por orden, por lo menos en mi producto, entiendo que lleva el mismo número de lotes. O sea, es como que el lote no tiene un tamaño en específico, sino que se guía por la orden que se esté corriendo. Así es hasta donde yo tengo entendido. Ok, bueno, me extraña, realmente me extraña. ¿No? Nunca he visto ese tipo de forma que se hacen los lotes. Pienso que ustedes tienen un cliente y a ese cliente le dicen, mira, te voy a dar un lote tal y mi lote es bastante extenso. Y es un poco difícil de medirlo. Incluso las tablas
de estadística, creo que el número mayor de un lote me parece, bueno, eso lo dimos nosotros físicamente, cuando hicimos la práctica con la tabla ANSI, perdón, vimos que el lote, el mayor era creo que de 400,000 unidades, me parece. Entonces te pregunté de 1,000,000, dice que sí, todavía existe, pero está bien, vamos a Lo que pasa es tomar que con las órdenes no son tan grandes. a tomarlo con pinza, como dice la información. Perdón, usted me decía, Nicole. Ah, sí, sí, que las órdenes no son tan grandes, siempre son del mismo tamaño. O sea, siempre las manufacturan del mismo tamaño. O sea, por ejemplo, un día se hacen 21,000 unidades y eso es una orden completa. Entonces, por eso, como que se cierran siempre con la misma cantidad. Ok, sí, pero un asuntito. Déjame ver si te entendí. 21,000 unidades. Ahora bien, el día siguiente, si yo produzco 21,000 unidades más, ¿se le pone el mismo número de lote o un número de lote diferente? Ahí que No, venía un ahí. número de lote de diferente. O sea, 21,000 unidades la producción diaria y aparte mi producto es un subensamble, entonces quizá por eso siempre se manufactura la misma cantidad, ¿verdad? O sea, el número, la cantidad que se producen por una orden es la misma siempre. Entonces por eso cambia el lote por orden. Ahora, entonces ya más o menos, estamos entrando en algo que es correcto. 21,000 unidades, su lote 21,000 unidades, perfectamente. Ahí sí ya me convenciste. Y vimos que ya, como es por día, pues entonces ahí no va a cambiar las características regularmente. Gracias, Nico. Vamos entonces a ver ahora la próxima parte. Dice la duración media de la tirada. Precisamente por eso quería aclarar esa parte, porque ahí lo que es una duración media de la tirada. Esta duración media de la tirada, una carrera es el número de elementos sucesivos que poseen las mismas características. Por ejemplo, el número de sucesivos conformes o sucesivos no conformes que forma una ejecución. Una duración media de carrera es el número promedio de puntos trazados, es decir, el número de subgrupos inspeccionados antes de que un punto caiga fuera de los límites de control, lo que indica que el proceso está fuera de control. En los gráficos de control de Shewhart, la duración media de carrera se puede determinar utilizando la fórmula ARL 1 sobre P. Vamos a hacer un ejemplito de lo que es la duración media de carrera, donde P es la probabilidad de que cualquier punto esté fuera de los límites de control. Es bastante común usar una duración media de corrida como punto de referencia para comprobar el rendimiento de un gráfico de control. Entonces, como ilustración, considere una característica de calidad de procesos que normalmente se distribuye. Luego, para un gráfico de control X con límite de control T sigma, la capacidad de que un punto caerá fuera de los límites de control cuando el proceso esté estable es P igual 0.0023. Recuerden que P es la probabilidad, que es la probabilidad, bueno, lo dice después, de que una variable aleatoria normal se desvíe de la media en al menos 3 sigma. Por lo tanto, la duración media de corrida para el gráfico de control X cuando el proceso es estable es 1 sobre 0.0027, 370. Ese es mi resultado, 370. En otras palabras, el proceso es estable. Debemos esperar que en promedio se produzca una señal fuera de control o una alarma falsa por cada 370 vueltas. Entonces, eso es, como ustedes ven, es vital. Cuando ustedes piensan en gráfico de control, deben pensar en la duración media de la tirada, porque ahí cuando usted está produciendo y te da un número de porcentaje, te dice, bueno, cada esa cantidad de unidades es posible que tú tengas una alarma, o sea, que tú, que no que tengas una pieza mala, que esté cerca de los límites, porque eso es lo que te está diciendo tu tabla estadística. O sea, tienes una cantidad, tienes que ir produciendo y cada vez que produzcas cerca de esa cantidad, va a tener entonces o un fallo o unos resultados muy cerca de tus límites.
Recuerden que eso es estadística. Posiblemente tú vas a tener minutos, días incluso, que no vas a tener ningún tipo de, ni siquiera de incidencia para decir que va a salir mal o algo. Pero también puede ser que tenga días donde desde que comience va a tener fallos. Entonces, estadísticamente tú reúnes todos esos datos durante un mes y te va a dar un promedio de 370 piezas. Entonces, por lo tanto, el ejemplo, si se toma una muestra cada 30 minutos, se producirá una falsa alarma en promedio, una vez cada 185 horas. Por otro lado, la duración media de corrido se puede utilizar de la misma manera para investigar cuánto tiempo tomará antes que se detecte un cambio dado la media del proceso. Y estamos en esa parte, hay un ejemplo que tenemos después del límite de control. Entonces, como ustedes ven, yo tengo que decidir en qué tiempo el inspector de calidad, primero el operador, debe seleccionar una muestra de la corrida. Y tengo que saber específicamente si tengo un riesgo de que haya un error o que sea simplemente una falsa alarma. Pero prefiero mejor yo ir por delante. Si mira, cada media hora, 30 minutos, tengo un riesgo menor. Ahora, si veo que es más estable el proceso, yo puedo tomar muestras mucho más, menos muestras en mucho más tiempo y haciéndose no pongo en riesgo lo que es mis procesos productivos. ¿De esto hay alguna pregunta? Porque es bueno tenerlo bien claro. Al final, ustedes van a decidir si ese tiempo medio está bien tomado o mal tomado. Hay empresas que te dicen, mira, si te dice un tiempo medio, cada 30 minutos tú puedes tomarlo cada 10 minutos. O divides entonces y mejor tener un muestreo y sacar unidades de diferentes partes para evitar después tener que botar unidades malas. Ahí estamos haciendo lo que es siendo precavidos para esto. Ejemplo, supongamos que una característica de calidad del proceso que normalmente se distribuye en tasa gráfica de control de Shewhart en límite de 3 sigma. Supongamos que la media del proceso experimenta un cambio hacia arriba de 1.5 sigma. Determine cuánto tiempo en promedio se tardará en detectar este cambio y se tomará la muestra del tamaño de 4 horas. Vamos a ver, primero especificar, vamos a hacer una grafiquita. Yo dibujo bastante mal, como ustedes van a darse cuenta, ¿verdad? Muy mal, pero muy mal. Entonces tenemos acá lo que son los límites. Para estos límites vamos a tener entonces nuestra media esperada, que es acá, como vámonos aquí, nuestra U sería en este caso esta parte, vamos a tener un sigma que está cerca del medio, otro sigma que está un poquito más separado, y el 3 sigma lo vamos a tener prácticamente a los extremos. Entonces estamos hablando de que vamos a tomar muestras desde diferentes posiciones y vamos a tener cumplimiento de diferentes cosas dependiendo de cuál es mi media. Entonces, hablamos de 3 sigma. La solución a este problema dice, dado que la media del proceso ha experimentado un cambio hacia arriba de 1.5 sigma, vamos a señalar aquí cuál es 1.5 sigma, en la gráfica que hice. Voy a tomarla con este color, sería verde, para que se vea diferente. 1.5 sigma sería por acá, aproximadamente, cuando es de menos, y por aquí, cuando es de más, esa es mi variación que estoy mencionando ahí. Además, dado que el tamaño de la muestra es 4, el límite de control superior, en este caso es, vamos a calcularlo en la próxima diapositiva, la media más 3 sigma es igual, ahí tenemos ya la sesión, vamos a ponerlo ya en español, ¿verdad? En esta palabra, la línea central del gráfico de control coincidirá con el límite de control superior. Por lo tanto, la probabilidad P es el punto que caiga más allá del límite de control. Es P, que es mi probabilidad, Z, que es mi universo, más o menos 6 más P. Eso me da 0.5. Por lo tanto, lo que se llama la duración media de tirada es 1
entre 0.5 es igual a 2. Eso me quiere decir, por lo tanto, tomará un promedio de 2 horas detectar un cambio de 1.5 sigma en la medida del proceso. Tomando en consideración, mientras más precavido sea yo, menos posibilidad voy a tener de tener errores. Si estoy más centrado, más cerca, vamos a ir a la gráfica nuevamente, si mi resultado dando más cerca de lo que es mi promedio esperado, evidentemente va a ser muchísimo mejor. Dándole este resultado muy cerca de mis límites, entonces puede ser que tenga un mejor resultado. Si no detecto a tiempo, por ejemplo, en esas 2 horas, no es que yo voy a esperar que haya errores, por si acaso. Yo voy a esperar que haya una variación, es una diferencia bastante apreciable. No es que yo voy a buscar en el proceso y voy a encontrar piezas malas, sino que voy a encontrar una variación que se salga de lo que es mi media esperada. Entonces, cada 2 horas voy a tener un posible cambio, posible, recuerden, posibilidad, P, posibilidad, probabilidad de que haya un cambio que se me aleje de lo que es mi valor esperado. Entonces, teniendo eso en consideración, tengo que buscar la forma de, en este caso, cada 2 horas, detectarlo. Si tengo entonces una variación cada 2 horas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, diría yo, ¿verdad? Cada 1 hora, en este caso, hacer muestreo, revisar y buscar si hay probablemente algún tipo de pieza que estén fuera del límite que yo estoy dando. Este caso sería un límite operacional. 1.5 sigma sería para muchas empresas el llamado límite operacional. No te llega a los extremos, sino que trata de centrar tu resultado solamente en una posibilidad muy mínima de error. ¿Alguna pregunta con relación al ejercicio? ¿Tienen algún tipo de duda, lo que sea? Vamos a hacer ahorita una actividad. Vamos a colocar una actividad en el Infotec virtual relacionado con eso mismo, con un problema que ustedes van a tener que resolver. Evidentemente va a tener diferentes pues datos para ustedes cuestión. Si no hay preguntas, pues seguimos entonces. Vamos ahora con lo que se llama la curva característica de funcionamiento. La curva característica operativa, o C, es un gráfico que caracteriza la relación entre la probabilidad de error de tipo 2 y los cambios de proceso. Recuerden que hay 2 tipos de errores, el 1 y el 2. En este caso se centra en que sea del tipo 2. En la siguiente figura se muestra un conjunto de curvas para el gráfico X y con límite de 3 sigma para diferentes tamaños de muestra N. La escala del eje horizontal está en el proceso. La desviación de una posición, perdón, show sigma. Tenemos entonces por este lado la parte beta, que es lo que vamos de acá, y la parte de desviación estándar, que es shift. Vamos entonces por acá y vemos la diferencia. Cambios del proceso sigma, las curvas de características de funcionamiento, nos dice acá, para el gráfico X con límite de 3 sigma para diferentes tamaños de muestra N. Al observar cuidadosamente las curvas, en la figura anterior vemos que para un tamaño de muestra N y sigma, donde A es la probabilidad de que un punto exceda los límites de control, cuando el proceso es estable, el cambio más grande corresponde a la probabilidad menor, o sea, B. Con el tamaño de muestra más grande, hay posibilidad menor de un cambio de proceso dado. Vamos a buscarlo en la gráfica ahora. Lo que expliqué acá, vamos a ver esto. Dice, nuevamente, para un tamaño de muestra dado N, donde A es la probabilidad de que un punto exceda los límites de control,
Cuando el proceso es estable, el cambio más grande corresponde a la probabilidad menor. O sea, estamos acá. Tenemos entonces acá, supone que esto es P, ¿verdad? Pero dice entonces acá que mientras menor sea acá, va a tener menor posibilidad de cambio. Se nota acá. El N más grande tiene mayor posibilidad de cambio. Y el N más pequeño, pues va a tener cada vez el proceso más estable. 0.5, 2, 2.5. Y tenemos como límite la parte de 3. Eso es lo que más o menos se interpreta basado en lo que es ese. Las curvas, características de funcionamiento, son muy útiles para determinar el tamaño de la muestra necesario para detectar un cambio de tamaño de el sigma con una probabilidad dada, 1 menos beta. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos interesados en determinar el tamaño de la muestra requerido para detectar un cambio de un sigma con probabilidad del 95%, entonces desde la figura D igual a 1 y B, 0.005, encontramos que el tamaño N sería ligeramente superior a beta. Vamos a buscar eso allá. Dice, en la figura D, 1 es igual a 20, 0.05 superior a 20. Tenemos acá 20, que quiere tamaño de muestra igual a 20, es superior a 20, y tenemos entonces el resultado de esa proposición que hemos visto. Bien, entonces esto es prácticamente, vamos a ver ahora lo que son las causas comunes contra las causas especiales. La calidad del producto final depende de lo bien que se diseñe y ejecute el proceso. Sin embargo, no importa cuán perfectamente se diseñe un proceso y lo bien que se ejecute, no hay dos elementos producidos por el proceso idénticos. La diferencia entre dos elementos se llama variación. Dicha variación se debe a dos causas: causas comunes o causas aleatorias, y la otra, causas especiales o causas asignables. Para comprender mejor esta causa es importante entender un proceso y tener un plan concreto para las acciones futuras necesarias para mejorar el proceso, ¿no? Esto incluye entonces en la parte de evaluación del proceso. Bueno, antes de que me fui directamente, dejé el tema muy rápidamente. Causas comunes o causas aleatorias, y causas especiales o causas asignadas. Las comunes aleatorias son las que son propias del sistema. La máquina dañada, se enfermó un operador, voy a buscar otro. Esas son causas que son comunes, que son aleatorias, porque puede dar un problema en este momento. Ahora, las causas especiales asignadas son un poquito más difíciles de detectar, porque posiblemente hay una variación mínima en el proceso, y yo quizá no pueda detectarla en el momento, sino que ya es una causa muy puntual sobre algo. Por ejemplo, una característica de la materia prima, que yo no sé, se supone que debe ser estable, pero que reaccionó de diferente forma con un químico, supongamos. Es una causa especial que no es tan común que lo podamos ver. Al hablar de evaluación del proceso, hablamos de, esto incluye un estudio no solo del producto final, sino también de todos los pasos intermedios o resultados que describen el estado operativo real del proceso. Por ejemplo, en el proceso de producción de papel, las astillas de madera y la pulpa pueden verse como salidas intermedias. Si los datos sobre la evaluación del proceso se recopilan, analizan e interpretan correctamente, pueden mostrar dónde y cuándo es necesario una acción correctiva para que todo el proceso funcione de manera eficiente. Entonces tenemos ya un proceso que trabaja de manera eficiente, pero dependiendo de esa evaluación, dónde termina un proceso, cuál es un subproceso. Ustedes usan mucho lo que se llama el subensamble. Entonces hay características que tiene el ensamble diferente a su ensamble. Entonces tengo que determinar todo eso, estudiarlo para tener entonces un mejor control. Para esto tenemos lo que se llama una acción en el proceso.
La acción en el proceso es muy importante para cualquier proceso, ya que impide la producción de un producto fuera de la especificación. Una acción sobre el proceso puede incluir cambios en la materia prima, capacitación de operador, cambio de algunos equipos, cambio de diseños u otras medidas. Acción de salida, si la evaluación del proceso no indica que sea necesaria ninguna acción en el proceso, la primera acción en ese proceso es enviar el producto final a su destino. Entonces, acción en proceso. Hay la posibilidad de que haya un error. No es que haya un error, por si acaso. Hay la posibilidad, hay la probabilidad. Por eso es que estamos estudiando precisamente en control estadístico de proceso. No hay que esperar que haya un error, sino que la tendencia me va diciendo si va a salir fuera de control o no, porque tengo que determinar cuáles son las características del producto y del proceso que están siendo controladas. Entonces, vamos a ver acá una acción en proceso que ustedes tomen. Miren la definición y me gustaría saber cuál acción en proceso ustedes toman con regularidad. O sea, ¿qué cosa yo hago para evitar, en sentido general, que a mi cliente, tanto interno como externo, le llegue un producto fuera de especificación? A ver, ¿quién me da una idea? Hay muchas cosas, pero vamos a ver. A ver qué nos dice por aquí Candy Montado. Por favor, Candy, toma su micrófono. Ah, perdón. Lady de los Santos, como es. Lady, por favor. Toma el micrófono. Buen día. Profesor, Jaconsi, antes de que un producto me llegue mal, tanto interno como al cliente, debo de cumplir de que lo que diga mi orden con relación a los materiales es lo que yo tenga en mi proceso. Verificar que se cumplan los parámetros dentro del mismo, que los equipos estén en funcionamiento y que cumplan con la fecha exacta de calibración. Gracias. Vamos entonces a seguir con Ángela María. Ángela, por favor, denos su versión. ¿Aló, me escuchan? Además de lo que dijo Ladi, también hay que cumplir con las pruebas de calidad, la verificación de esos equipos con su calibración al día. Muy bien, excelente, Ángela. Exactamente. Todo ese tipo son acciones en el proceso que evitan tener que devolver para atrás alguna producción. Si no hago eso, entonces esa acción en el proceso se va a ir al próximo proceso, lo va a tener que hacer después. Yo le mencionaba que hay una empresa X donde ellos tienen contratado un personal específico para retrabajo, así se llama el departamento de retrabajos. Que yo me lo encontré, pues, siempre me lo he encontrado como contraproducente, pero es un departamento que existe. Ellos no tienen mucha actividad de siempre, hay muchas personas que están solamente trabajando los retrabajos. Eso quiere decir que posiblemente para aumentar la velocidad de entrega se hacen productos fuera de especificación. Entonces, lo que me da el temor, sobre todo en esa empresa, es si estoy permitiendo, yo veo ese punto de vista, estoy permitiendo de que se pueda enviar al próximo proceso productos con dudosa calidad, porque son los que son muy evidentes que se van a retrabajo, porque está muy evidentemente malo. Ahora, si hay alguno que debe estar, un grupo de producción, la probabilidad en que haya productos malos fuera de especificación, cuando estoy detectando productos malos en la producción, es muy alta. Entonces, lo que hacen el operador es, cuando detecta algo fuera de especificación, lo pone aparte y siga produciendo. Pero, ¿qué me da a mí la seguridad de que está haciendo la cosa bien? No sé. Ahí tengo esa duda con esa empresa. Pero ya esos son sus procesos y deben mantenerlo. Y es un proceso que ellos vienen de una zona franca, es un departamento que viene de todo el mundo, o sea, no solamente República Dominicana. En todo el mundo que ellos están operando,
también tienen lo que se llama su departamento de tercero. Entonces hablamos también de lo que es la fluctuación. En este caso, la fluctuación, ningún proceso puede producir dos productos que sean exactamente iguales, entonces con características exactas. Cualquier proceso debe contener algunas fuentes de variación. Una diferencia entre dos productos puede ser muy grande, moderada, muy pequeña o incluso indetectable, dependiendo de la fuente de variación. Pero ciertamente siempre hay alguna diferencia. Siempre, en todo proceso hay siempre algo que vamos a tener diferencia. Por ejemplo, el contenido de humedad en dos rollos de papel, la opacidad de dos carretes de papel, el brillo de lotes de pulpa, cada uno siempre variaría. Entonces ustedes, en mi caso, como les decía siempre, trabajaba regularmente con productos de cartón. Había unas quejas de los clientes. Decían, mira, la impresión de esta caja quedó diferente tono de otra caja. Y usted realmente veía el tono de la impresión y la veía diferente. Sin embargo, lo que variaba no era la tinta, ni la aplicación, ni la cantidad de tinta que se utilizó. Lo que variaba era que el papel era de un color para una muestra y de otro color para otra muestra. Entonces, ¿qué me da esto? Cuando yo, pues, tomo el papel, le hago, yo no puedo, no depende de mí. En el caso de las cartoneras, el color del papel depende del molino donde yo consigo ese papel. Y posiblemente el mismo molino depende también del tipo de material que recibe. No es lo mismo pino que madera de roble. Y no es lo mismo papel periódico que papel, el mismo papel craft que se hace para poder hacer las cajas. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes fuentes de color. Entonces, si usted quiere establecer un tipo de estándar, tiene que hacerlo de una forma diferente porque no, por ahí no va a llegar. Bien, entonces vemos acá, nuestro objetivo es rastrear en la medida de lo posible las fuentes de dicha variación y eliminarlas. El primer paso es separar las causas comunes y especiales de tales fuentes de variación. Lo mismo que hicimos ahora. Hay cosas que tú no puedes cambiar. El color del papel tú no puedes cambiar. Entonces, ahora bien, ¿cómo yo hago para poder detectar o determinar si el cliente va a estar conmigo conforme? El cliente, aunque me dijo que sí, no sentí mucha conformidad con lo que él me estaba observando. Vamos entonces ahora, las llamadas causas comunes o causas aleatorias. Las causas comunes o causas aleatorias se refieren a las diversas fuentes de variación dentro de un proceso que está en control estadístico. Se comportan como un sistema constante de causas causales. Si bien todos los valores medidos individuales pueden ser diferentes, como un grupo tiende a formar un patrón que puede explicarse en una distribución estadística que generalmente se caracteriza por parámetros de ubicación, parámetros de dispersión. Forma el patrón de variación simétrico de la derecha o a la izquierda. Causas especiales o causas sí, esta puntería, un huequito ahí, con lo que es la pistola. Y repito varias veces el tiro ahí, con la pistola, poner otro colorcito, perdón, un color que sea, bueno, está verde. Y siempre doy y acierto en el mismo lugar. Es posible que uno pueda ver aquí, viendo esa gráfica, que hay un problema de calidad. Evidentemente sí, porque mi objetivo está aquí, en el centro rojo. Entonces me está dando constante, pero mal. Me está dando siempre el mismo dardo, cae en el mismo lugar, pero me está cayendo fuera del objetivo general. Entonces, yo puedo tener, en este caso, tengo repetitividad en lo que son los resultados, pero no tengo lo que es la certeza de que el dato esté dentro de los parámetros esperados. Causas especiales o causas asignables, nuevamente,
se refiere a cualquier fuente de variación que no pueda explicarse adecuadamente por ninguna distribución única de salida del proceso, como de otro modo sería el caso del proceso estuviera en control estadístico. Cualquier proceso libre de causas asignables se considera estable y por lo tanto el control estadístico. Como ustedes ven, cuando hay una definición de que puede haber algún tipo de causas asignables, entonces en este caso se considera bajo control estadístico. Las causas asignables se pueden corregir mediante acciones locales, mientras que las causas comunes o las causas corregidas solo se pueden corregir mediante acciones en el sistema. Entonces, vamos a buscar acá, especial, el desperfecto es provocado por un desgaste natural relativamente menor en la máquina. Acción, los trabajadores o los técnicos pueden reducir o eliminar el problema ajustando o reemplazando la parte que está afectada por el equipo. Por posibles errores, error 2, creer que el problema no es común, hojalata de mala calidad y no hacer a la máquina los ajustes necesarios en forma oportuna. Vamos a ponerlo en español esa parte. Tenemos entonces un desperfecto donde supongamos que están produciendo latas esas que se usan para meter guandules y demás. Entonces usted está produciendo lata, pero tiene un quilladito, como decimos, en el medio. Entonces usted dice, espérate, hay un problema aquí. Yo tengo que ajustar ahora, porque donde se une lo que es la parte derecha y la parte izquierda, ahí está quedando una parte de soldadura sin dar o dado en exceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los mecánicos ajustar y repasar esa parte del equipo para poder corregirlo, pero fuertemente. Pero también está la parte de que yo estoy asumiendo que eso es natural. Ah, mira, eso simplemente fue que el supridor me dio una hojalata de mala calidad y aunque yo quiera corregirlo, no lo corrijo. Entonces, simplemente no hace los ajustes que puede haber hecho en el departamento de reparación. Acciones y acciones locales en el sistema. Las siguientes son características de acciones locales. Por lo general, se requiere para eliminar las causas especiales de variación. Por lo general, puede ser tomada por personas cercanas al proceso. Puede corregir alrededor del 15% de los problemas del proceso. Deming, en 82, creía que hasta el 6% de todas las varianzas del sistema de gestión de la calidad se basa a causas especiales o asignables, mientras que no más del 94% de las variaciones se deben a causas comunes. Como ustedes ven, causa asignable apenas 6 y causas comunes el 94%. Se ve una diferencia abismal de acuerdo a lo que dice William Deming en ese libro que escribió para esto. Por lo general, se requiere para reducir la variación debido a causas comunes. Casi siempre requieren la acción de la gerencia para la corrección. Son necesarios para corregir alrededor del 85% de los problemas del proceso. Deming en el 51 señala que existe una relación importante entre los dos tipos de variaciones y los dos tipos de acciones necesarias para reducir dichas variaciones. Bien, entonces ahí llegamos al final del día de hoy. Vamos a entrar entonces en esta tarde, vamos a dejar entonces, voy a dejar una actividad relacionada a lo que hablamos en el día de hoy. Creo que va a ser un problemita, tengo que revisar lo que dice el Infotep virtual. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, por favor, háganla ahora, por favor. Ninguna. Muy bien, entonces vamos entonces a colocar este video que hicimos ahora, también lo vamos a colocar en el Infotep virtual. Y ya tenemos acá, como decimos que vamos a tener esto